Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos a una nueva KidCam en esta tarde. Les comentamos que esta vez no tenemos la presencia de candidatos asambleístas, sino más bien tenemos la grata compañía de la señora Nubia Villasís, que es consejera del Consejo Nacional Electoral, y ella ha venido a compartir con todos ustedes y con nosotros toda la información para que ustedes conozcan cómo se va a llevar a cabo este proceso electoral en las elecciones 2013. Bienvenida, Nubia, te doy la palabra. Muchas gracias, un gusto estar aquí con todos quienes a esta hora de la tarde pues están conectados en internet. Es un gusto para mí estar acá para aclarar dudas de este proceso electoral. Ya faltan 18 días para el día de las elecciones. Queremos que sea el más transparente e inclusivo de todos los que se han registrado en el Ecuador. Por eso hemos realizado varias campañas y proyectos, como por ejemplo el voto facultativo. Tenemos una campaña dirigida a chicos entre 16 y 18 años de edad. Según el padrón electoral, ellos son como 500.000 electores. Entonces nuestra campaña es: mi voto no es facultativo, mi voto es decisivo, porque 500.000 electores es una cifra muy grande, pues que cualquier candidato quisiera obtener ese target. Otras campañas que también tenemos para generar este derecho de todos y todas al voto es una campaña hacia las personas con discapacidades. Tenemos el voto domiciliario y lo estamos implementando en la provincia de Tungurahua. Por esta ocasión, en los próximos procesos electorales va a ser obligación en el Ecuador, en todas las provincias. Vamos a ir de casa en casa con las personas con discapacidad muy grave, pero que quieran sufragar, a personas con enfermedades catastróficas, adultos mayores y mujeres embarazadas, es decir, que ya recientemente hayan dado a luz o estén próximamente, pero que quieran ejercer el derecho al voto, entre otros proyectos que me gustaría conversarles pues en este espacio que nos están brindando. Yo creo que todos tenemos esta misma duda con respecto a cómo va a ser, cómo se ha distribuido ahora a los sectores en la votación. Vienen los candidatos y ahora representan a los distritos, diferentes distritos de las ciudades. Yo quisiera que eso nos explique un poco en detalle para conocer cómo está esta división, los candidatos a quienes representan, a qué distritos y cómo va a ser eso. Muy bien. Estas elecciones tienen particularidades y estamos estrenando una ley electoral en donde a criterio personal hay 4 factores que lo diferencian de todos los otros procesos. Una de ellas es las circunscripciones electorales, y no es otra cosa sino que en aquellas provincias en donde se deban elegir más de 8 asambleístas, se deben subdividir en otras circunscripciones o distritos electorales. Por ejemplo, la provincia de Manabí, que va a elegir 9 asambleístas, por la norma se debe subdividir en 2 circunscripciones. La provincia del Guayas, que va a elegir 20 asambleístas, se debe subdividir en 4 circunscripciones. Y en nuestra capital, Quito, distrito metropolitano, que tiene más de 2 millones de electores, por el número de electores tuvimos que dividir al distrito metropolitano, a Quito, en 3 circunscripciones electorales. Y la 4ª circunscripción de Pichincha representa a los otros cantones de la provincia de Pichincha. De tal forma que en esta ocasión las papeletas que actualmente vayan a tener los electores es una papeleta pequeña y no las famosas sábanas que teníamos antiguamente de 1 metro, 1,20 m tenían las papeletas electorales, porque eran 30 organizaciones políticas multiplicado por los 15, 16 o 20 candidatos que anteriormente tenían. Entonces, la circunscripción electoral no solamente que va a mejorar el tema de la representación de los ciudadanos a la asamblea, porque lo que busca la circunscripción electoral es que el ciudadano conozca de verdad pues al candidato a la asamblea, al asambleísta, y no lo que ocurría antes, que solamente salían los candidatos de las principales ciudades. En este caso solamente salían de Quito, solamente de Guayaquil y de Puerto Viejo. Ahora tienen la oportunidad otros ecuatorianos de esas circunscripciones que tradicionalmente no eran tomados en cuenta.
O sea, un candidato que, por ejemplo, en Quito vive en el sur de Quito representa al distrito sur. Sí, porque los candidatos tienen que haber nacido o haber vivido como mínimo 2 años en el distrito al cual están representando. No es que va a venir una persona, por ejemplo, de otro cantón a candidatizarse, por ejemplo, por los distritos de Quito, de la ciudad de Quito, ¿ya? Y tiene que vivir en el distrito al cual está representando. Esto es algo muy positivo. Adicionalmente, la campaña electoral se ve optimizada, porque el candidato ya no tiene que recorrer toda la ciudad o toda la provincia. En su distrito. Solamente hace campaña en su distrito, solo en su distrito. Mejora, no le digo, la distritalización tiene múltiples beneficios, entre estas que mejora la representatividad, el candidato hace una mejor campaña, el ciudadano conoce a su representado, etc. ¿Y eso se hace en todas las ciudades del país? Sí, se va a hacer en las ciudades, en las provincias, en donde haya más de 8 asambleístas. Lo que pasa es que la norma dice que en aquellas circunscripciones en donde se deban elegir entre 8 y 12 asambleístas, se debe subdividir en 2 circunscripciones adicionales. Por ejemplo, Manabí. En Manabí se eligen 9 asambleístas. Y como la norma dice entre 8 y 12, se subdividen en 2. Otra cosa interesante, tradicionalmente en Ecuador hemos tenido 24 circunscripciones, o el número de provincias que teníamos, ¿no? Porque la recientemente provincia es Santa Elena y la última es Santo Domingo de los Áchilas. Es decir, el número de circunscripciones estaba dado por el número de provincias que teníamos. Pero en estas elecciones nosotros vamos a tener 34 circunscripciones electorales, 31 en representación de las provincias que tenemos, es decir, todas las provincias sumadas las 2 circunscripciones de Manabí, las 3 de Quito Distrito Metropolitano y otra más por Pichincha, y 4 de Guayas. Pero se le debe sumar a estas circunscripciones 3 circunscripciones del exterior. Tenemos la circunscripción de América Latina, África y el Caribe, que elige a 2 representantes. Tenemos la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, que elige a 2 representantes. Y tenemos la circunscripción de Europa, África y Oceanía, y Asia y Oceanía, que elige a 2 representantes. Entonces vamos a tener 34 circunscripciones electorales en este proceso electoral, lo que en años anteriores eran 20 o 21, dependiendo del número de provincias pues, que teníamos. ¿Cuál es la provincia que más asambleístas va a elegir? Bueno, la provincia que más asambleístas va a elegir es el Guayas. El Guayas estamos hablando como 2.700.000 electores. Entonces, por el número de asambleístas y el número de habitantes, que estamos hablando más de 3 millones de habitantes, elige 20 asambleístas. ¿Cómo es la norma? ¿Cómo se elija un asambleísta? La norma dice que por cada 200.000 habitantes debe haber un asambleísta. Por cada 200.000 habitantes o fracción superior a más de 150.000. Por eso es que hay, por ejemplo, poblaciones como Galápagos. Galápagos, la peninsular, solamente elige 2 asambleístas. No puede elegir más porque es por cada 200.000. O sea, 2 por provincias y 1 adicional por cada 200.000 habitantes. Como Galápagos no tiene ni 200.000 habitantes, solamente elige los 2 representantes que le toca por ser provincia. No tiene ninguno adicional. ¿Cómo ha tomado la gente, los electores, este nuevo sistema de elección de los asambleístas? Le comento que nosotros hicimos campañas de incentivo para dar a conocer las circunscripciones electorales. Hemos hecho campañas en televisión, campañas directas. Tenemos incluso un call center, pueden entrar a nuestra página web para ver dónde van a sufragar y ahí están todas estas informaciones. Pero yo creo que la total comprensión la van a tener el 17 de febrero cuando reciban la papeleta y van a ver que ya no van a tener 20 candidatos por quién elegir, sino que solamente van a elegir 5 candidatos
entre 5 candidatos que cada lista tienen que elegir. Entonces ahí los ciudadanos de verdad van a tomar plena conciencia de lo que es una circunscripción electoral. Pero no sería mejor que lleguen ya con ese conocimiento para votar, para saber exactamente. Nosotros hemos hecho campañas, las hemos realizado en radio, prensa, televisión. Adicionalmente, nosotros estamos reforzando con el Instituto de la Democracia, talleres en universidades, en colegios, asociaciones, gremios. Tenemos insertos que están saliendo y van a continuar saliendo en diarios de circulación de las diferentes jurisdicciones. Pero obviamente también es un tema de interés, de que el ciudadano se quiere involucrar en la participación política y no simplemente ir a las elecciones el 17 de febrero porque es obligación. Entonces, como le digo, los incentivamos, les damos charlas, pero la real conciencia lo van a tener el día de las elecciones. Ya. ¿Cómo lograr, usted hablaba sobre el voto facultativo para los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo fomentar o qué ha hecho el CNE para que este voto facultativo también sea un voto al momento de acudir a las urnas, los jóvenes tengan conciencia de por quién van a votar o por qué van a votar? Sí, mire, nosotros tenemos campañas de incentivo al voto y esta campaña inició en el mes de enero. Es una campaña que la estamos haciendo a través de los colegios fiscales, fiscomisionales, municipales, y de los 554.888 jóvenes que están entre 16 y 18 años, nosotros hemos querido llegar a nuestra campaña a un universo de 365.000 jóvenes. La campaña la estamos haciendo en un lenguaje diferente. No estamos como la campaña de incentivo al voto, no, estamos con actividades lúdicas, actividades artísticas, con deportes, con obras de teatros dentro de los colegios. Estamos trabajando con los chicos de quinto y sexto años de colegios para esta campaña de incentivo al voto, diciéndoles que hay que tener una ciudadanía responsable. Y ciudadanía responsable significa pues participar en una vida política y que ellos tomen conciencia de que si ellos participan, están decidiendo su futuro. Como nosotros decimos, el voto de estos jóvenes es un voto facultativo, sí, pero también es un voto decisivo, porque tienen un porcentaje muy alto en el registro electoral ecuatoriano. Estamos hablando de más de 555.000 electores. Y es porque los jóvenes también quieren ser escuchados, ¿no? Acuden a las urnas porque ya tienen ese interés democrático por hacerse escuchar. Mire, y yo le digo algo, o sea, es de verdad de elogiar la participación del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, que ha tenido muchas actividades para dar a conocer el tema del voto facultativo. Pero tengo también que decir algo. Nosotros los ayudamos, hicimos un evento, ellos tuvieron una consulta popular y esas propuestas ellos se las quisieron entregar a los candidatos. Nosotros le dimos los espacios y todo, pero los candidatos fueron muy pocos candidatos de organizaciones políticas. Nosotros, al menos yo como consejera que estuve en el evento, los chicos prepararon un acto muy bien, le entregaron a los candidatos cuáles eran sus propuestas para que los candidatos las incluyan en sus planes, pero de verdad hubo pocos candidatos y sí es una lástima porque significa pues obviamente que como que no los están tomando en cuenta o no los están tomando en serio. En serio, más que nada. No los toman en serio, porque el trabajo que ellos hicieron fue un trabajo de verdad técnico y fue bien elaborado. O sea, esa propuesta salió de una consulta popular que se hizo en el mes de noviembre. Nosotros los ayudamos con las papeletas electorales, con los certificados de votación, pero esperábamos que los candidatos tuvieran una respuesta mayoritaria y más favorable, pero mandaron a sus reemplazos, a sus representantes, o sea, hubiese esperado más. Quizá vean los resultados de las elecciones y se arrepienten. El voto de ellos es decisivo, no es un porcentaje nada despreciable y nosotros tenemos un detalle, un cuadro muy bien diferenciado de dónde están ubicados, cuál es el target. Ahora, nuestro registro electoral de Ecuador tenemos nosotros 11.666.000 electores.
De esos 11.666.554.000 jóvenes. Tenemos 42.000 policías en servicio activo. Tenemos 53.000 miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo. Y tenemos 289.000 personas con discapacidad. ¿Para quiénes el voto no es obligatorio? No, ellos tienen el voto facultativo. Es un voto facultativo, pero es un voto, si usted suma todo esto de aquí, estamos hablando casi del 1.000.000 de electores, sumando todo solamente porcentaje de voto facultativo. Tal vez usted nos puede también aclarar y contar cómo va a ser el conteo de los votos, el sistema que se ha implementado para el conteo de votos. Ahora bien, ahora la ley electoral, y otra cosa también que todos tomen conciencia, este 17 de febrero nosotros prácticamente estamos estrenando código, ley electoral, el código de la democracia. En el proceso del 2009 no había ley electoral y simplemente se hizo las elecciones en base a resoluciones, porque la ley no estaba lista. Entonces, este proceso electoral tiene una ley que la estamos estrenando. Y esa ley que dice que las elecciones comienzan a las 7 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde. Y que la Junta Provincial Electoral, que es la que hace el escrutinio oficial y dice oficialmente los resultados, esa Junta Provincial se instala a las 9 de la noche. Es decir, que entre las 5 y 9 de la noche tenemos 4 horas. En estas 4 horas, nosotros como Consejo Electoral hemos puesto a la Junta Intermedia de Escrutinio. La Junta Intermedia de Escrutinio es un ente temporal que no tiene decisión, simplemente esta Junta Intermedia recibe todas las actas, las escanea y esto se va para el conteo oficial. Adicionalmente, en estas 4 horas, entre las 5 y las 9 de la noche, nosotros tenemos el conteo rápido a través de nuestros pares, gracias a la Junta Central Electoral de República Dominicana, que nos prestó los equipos suficientes para tener este conteo rápido. De tal forma que entre las 5 y las 9, que es a las 9 cuando se instala oficialmente la Junta Provincial, nosotros le podamos dar a los ecuatorianos ya datos preliminares o datos preliminares sobre lo que va a ser el proceso electoral, quién está ganando ese día. Hemos dicho el 17 en la noche vamos a dar resultados preliminares. Vamos a dar prioridad al binomio presidencial, luego a los asambleístas nacionales, de ahí los asambleístas provinciales y por último parlamentarios andinos. Nosotros esperamos que hasta las primeras horas del 18 de febrero nosotros ya tengamos contabilizadas estas 4 dignidades. Pero el resultado de asambleísta, de binomio presidencial, ya los datos los damos entre ese lapso, entre las 5 y las 9 nosotros ya estamos entregando datos adecuados. Ahora teníamos algunas dudas y preguntas con respecto al conteo de votos. Yo le formulaba esa pregunta por el tema de que la gente nos ha preguntado mucho por los votos en plancha, si votas solo por un candidato y tiene muchos votos, igual no va a ganar. Quisiera que me aclare eso, por favor. Ya. Eso es el método de asignación de escaños que se va a utilizar en el Ecuador. Hubo una reforma a la ley electoral, entonces vamos a utilizar 2 métodos diferentes según la ley. Entonces, para los asambleístas nacionales se va a utilizar el método de Webster y para los asambleístas provinciales el método de Hunt. ¿Es un método para dignidades? Sí, ¿cuál es la diferencia? El método de Webster es que se suman todos los votos válidos de la lista. Por ejemplo, si son 5 candidatos, el candidato 1 sacó 500 votos, el candidato 380, el candidato 3, bueno, se suman todos los votos de la lista. Y de la sumatoria total, en el método de Webster, se dividen por cocientes impares, es decir, se divide por 1, 3, 5, 7, 9, hasta obtener tantos cocientes como escaños a asignar. Por ejemplo, si son en la jurisdicción 1 de Pichincha, si se deben elegir 4 asambleístas, se debe dividir por obtener 4 cocientes. Por cocientes, por ejemplo, por 1, 3, por 5, por 7.
¿ya? Y se eligen obviamente los cocientes más altos y se le asignan los escaños a la lista. Por ejemplo, la lista 1 se lleva 2 escaños, la lista 2 se lleva 1 y la 3 se lleva otro. Asignamos escaños a la lista. Luego, el siguiente paso es cómo le asignamos el escaño que ganó la lista, a cuál candidato se lo damos. De ahí es la importancia de sumar todos los votos de la lista, es decir, el candidato 1 obtuvo 500 votos, el candidato 2 380, el candidato 3 obtuvo 600. Entonces, se le asigna el escaño al candidato que ha obtenido mayor votación. Y en el método de Hunt es lo mismo, exactamente lo mismo, lo único que se divide para la serie numérica continua. Una serie numérica continua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta obtener tantos cocientes como escaños asignados. Esa es la diferencia. Webster se divide para números impares y el método de Hunt para una serie continua. ¿Qué pasa con los votos nulos y los votos en blanco? Bueno, los votos nulos son votos nulos. Y yo digo que el voto nulo también es una postura política, y es una postura política respetable. El voto nulo significa un rechazo. No rechaza todo ese sistema, vota nulo y anuló su voto, no está de acuerdo. Es una postura política. El voto blanco, en cambio, es un voto de indiferencia. Yo dejo en blanco y que en su momento pues se le asigne a la lista. ¿Los votos en blanco se asignan al movimiento o al candidato que tiene más votos? No a los candidatos, a las listas, no a los candidatos. El tema de los candidatos es después, a las listas. O sea, el voto blanco sí se asigna. Sí, lo que pasa es que lo que dice la norma es los votos válidos. Los votos válidos son el voto que tú le das y en cambio el voto nulo, ese sí es un voto completamente de rechazo, no tiene nada de eso. Tenemos una pregunta de Andrés Cuadrado. Él dice: cédulas de ciudadanía de personas con identidad de género distinta al sexo asignado impiden su derecho al voto. No, para nada, para nada. Con tal que el ciudadano tenga su número, su cédula de identidad, aunque esté caducada, eso lo que sea original está facultado para ejercer su derecho al sufragio. El único documento es cédula de identidad, la cédula de ciudadanía o el pasaporte. La cédula de identidad la tienen los menores de edad, la cédula de ciudadanía los mayores de edad. Con respecto al Código de la Democracia, un poco si usted puede explicar a quienes nos siguen cuáles son los aportes de este Código de la Democracia, de este nuevo Código para este proceso electoral. Ya, mire, hay 4 aportes fundamentales y que de verdad que marcan la diferencia por completo del proceso electoral. Lo primero es la conformación de quienes están haciendo las elecciones. Antes las elecciones las hacían las mismas organizaciones políticas, ahora la norma manda de que sea la misma ciudadanía quien haga el proceso electoral a través, obviamente, de quienes ganaron los concursos, porque fueron concursos ciudadanos. Primero que marca, y es una diferencia muy grande. Antes del proceso electoral, cuando era Tribunal Supremo Electoral, lo hacían las 7 organizaciones políticas más votadas. Pero tampoco es que era ellos dicen, hablan del control cruzado, ahí al menos teníamos control cruzado, mentira, porque no eran 7, eran 30 organizaciones políticas y solamente 7 tenían acceso a manejar el proceso electoral, y ni siquiera las 7, porque normalmente de esos 7 vocales había unos que la misma organización política las repetía. Ya, el segundo tema que marca la diferencia en este proceso electoral: todos los candidatos que actualmente tenemos, todos los candidatos han salido de procesos democráticos internos. Es decir, para poder estar actualmente en la papeleta de elecciones y estar haciendo campaña, todos esos candidatos fueron elegidos por sus propios adherentes o afiliados. En el pasado, ¿qué ocurría? Los candidatos eran puestos a dedo por el líder de la organización política. Decía: yo quiero que tú seas candidato a alcalde, tú asambleísta, tú eres mi primo, vas
a ser asambleísta nacional, tú eres mi otro casi pariente, va para... Eran puestos a dedo. Ahora no, todos los candidatos los eligió la misma militancia de la organización política. Tercera diferencia, las circunscripciones electorales, como hemos hablado, para el tema de mejorar la representatividad. Cuarta diferencia, la promoción electoral. Actualmente todos los candidatos tienen igualdad de condiciones para promocionarse ellos mismos sus candidaturas y para promocionar sus propuestas. ¿Cómo garantizamos la promoción electoral? A todos los candidatos le hemos dado un fondo, no les damos dinero en efectivo, sino un fondo. Le decimos, usted candidato a la presidencia, usted tiene $699.000 para que usted invierta en radio, en prensa, en televisión o en vallas publicitarias. ¿Cómo usted va a elegir a los medios? Nosotros le damos el fondo y usted dice dónde usted se quiere promocionar. Eso es cuestión entre la organización política y el medio de comunicación. Y otra cosa que hay que resaltar, esta promoción electoral, nosotros somos uno de los pocos países en América Latina y en América en general, no América Latina, en América en general, que damos fondo de promoción electoral a los candidatos. Solamente ocurre esto en Colombia, que es no es en Colombia. Sí, en Colombia también les asigna un fondo de promoción, y el otro país sudamericano, no me acuerdo, el resto de países, nadie. De tal forma que nosotros actualmente los candidatos tienen garantizado este fondo. En el pasado solamente podían acceder a puestos de liderazgo y poder quien más recurso económico tenía, o quien tenía una gran empresa o una gran multinacional respaldándolo y que le financie la campaña. Ahora no. Usted ve en televisión, todos los candidatos se les asigna el fondo. Entonces, aunque sea un candidato que no tenga recursos económicos, pero tiene un gran carisma y tiene todo el don de servicio, actualmente tiene la oportunidad para alcanzar una curul en la Asamblea Nacional, en Carondelet o pues en el lugar donde él haya elegido o el Parlamento elegido. O sea, la promoción electoral es otro tema que marca la diferencia en procesos electorales anteriores y en América Latina también, porque vengo de observaciones internacionales y solo ha ganado la presidencia quien más dinero ha tenido. Bueno, usted habló ya sobre los votos en blanco, pero parece que un seguidor nuestro, Santiago Erazo, no lo escuchó. Él pregunta cómo se asignan los votos en blanco y a quién. Bueno, le podemos, rapidito darle procesos electorales para aclarar bien el tema, pero normalmente la norma ha dicho que el voto en blanco se le asigna a la lista ganadora, no a los candidatos. A la lista ganadora. Pero ya salimos ahorita de dudas. Ya, Marcela Alemán, hasta eso le pregunto, otra pregunta. Marcela Alemán dice, ¿qué sistemas de veedurías nuevos se han implementado para estas elecciones? Ya, bueno, la veeduría creo que va a ser una de las más amplias que hemos tenido en la historia del Ecuador. En veeduría internacional estamos hablando de más de 300 personas que vienen de 42 países del mundo, de los 5 continentes. Dentro de esa veeduría internacional tenemos a 9 organizaciones internacionales, incluidas, por ejemplo, la Misión Carter, la OEA, UNASUR, la CELAC, Parlamento Andino, entre otras que en este momento, pero son 9 organismos internacionales. Y en las veedurías nacionales también tenemos mucha veeduría, tenemos a la RENPE, tenemos a la Red de Mujeres, tenemos a la Corporación Participación Ciudadana, tenemos, bueno, el número es mucho más grande que la veeduría internacional. Adicionalmente, las mismas organizaciones políticas tienen una infraestructura de tal forma que ellos pueden poner, por ejemplo, un observador en cada mesa. Vamos a tener 40.000 juntas receptoras del voto, 40.039. Y en cada una, pues ellos pueden poner 40.039 observadores, las organizaciones políticas, y si multiplicamos son 12 de carácter nacional y son 43 de ámbito provincial. Ellas tienen derecho a poner en cada mesa un observador. Adicionalmente, en la Junta Intermedia pueden poner 2 personas y en la Junta Provincial otras 2 personas. De tal forma que la observación
nosotros hemos dicho que estamos dando todas las facilidades para que observen, para que hagan con el tema de veedurías, y a las organizaciones políticas les estamos pidiendo las auditorías, de tal forma que todo el sistema informático que tenemos antes de ser utilizado sea auditado. La auditoría la tenemos la primera semana de febrero. Estamos acreditando que las organizaciones nos manden a sus especialistas en informática, en tecnología, en análisis de pistas, estas cosas, para que auditen a la gestión del sistema informático. La auditoría no solamente es informática, la pueden hacer de logística y operaciones, de logística de presupuesto y de proceso. Es decir, cuando en la historia usted ha visto que un ente electoral le abra a la auditoría, ni cuando era Tribunal Supremo permitían que los auditen las otras OP. Con respecto a esto, en el mismo tema de las veedurías también creo que vale la pena preguntar, nos envían otra pregunta, ¿cuáles son las garantías de transparencia en estas elecciones? Un poco ligado al tema de las veedurías. Exactamente. La garantía del proceso electoral obviamente que la damos nosotras, como Consejo Nacional Electoral, somos garantes del proceso electoral. ¿A través de qué van y por eso es que para garantizar lo que nos manda la Constitución, nosotros tenemos varias aristas. Una de esas son las observaciones y las veedurías nacionales de organizaciones sociales. Por el otro lado, las veedurías de las mismas organizaciones políticas, las auditorías que antes no eran permitidas, es una figura nueva que hemos creado. ¿Quiénes nos auditan? Las organizaciones políticas, pero no al final del proceso, pues nos auditan ahorita en el proceso, y ellos para eso se hace con un notario, se ven el inicio y el final, y en ese medio, si a ellos les ha parecido algo que no debe ser, ellos ponen sus observaciones y nosotros corregimos en la medida de que ellos piden en el tema de auditoría. Nosotros ya tuvimos el proceso del reprocesamiento de las firmas, y cada vez que nosotros íbamos al reprocesamiento de una organización política, venía el técnico de la organización política, revisaba la base de datos, revisaba el programa, pero obviamente les hacíamos firmar un documento donde dejábamos constancia de que iniciábamos el reprocesamiento con la firma y el consentimiento de la OP. Reprocesamos casi 160 organizaciones políticas. De esas 163, firmaron 162 organizaciones políticas, porque les hacíamos con los notarios, con todo. Solamente una se negó, y bueno, habrá tenido sus razones para hacerlo, pues después se demostró el motivo de eso. Hay otra pregunta que también nos llega al Twitter, dice, leí que algunas publicidades quedaban suspendidas, publicidades de algunos candidatos, pero siguen al aire. ¿Qué control está haciendo el CNE? Ya, nosotros prohibimos dos spots publicitarios de dos candidatos binomios presidenciales que no lo vale la pena nombrar. ¿Pero por qué? Porque el dinero, el fondo de promoción que les asignamos es para que ellos se promocionen y promocionen sus propuestas programáticas. Pero ellos se dedicaron a hacer ataques o a utilizar ese fondo para cosas que no venían al caso. Entre las condiciones de promoción electoral, nosotros pusimos las reglas, es decir, no pueden utilizar niños y niñas, aunque tengan el permiso de los padres, porque no se van a valer ni de la inocencia de una carita feliz o de la tristeza de un niño para adquirir votos. Entonces, los candidatos que han utilizado niños y niñas se les está haciendo retirar los spots. Igualmente, aquellos que están incidiendo a la violencia o a la intolerancia política, religiosa, ideológica, todo eso forma parte de las condiciones que se han creado. Entonces, cuando hemos detectado un spot que está infringiendo el espíritu de la promoción electoral, se les ha dispuesto, se retira la promoción de las cuñas o el spot hasta que el candidato corrija. Y los candidatos se han corregido. Se han corregido. Pero hay unos que dicen, bueno, Santiago dice que siguen al aire. Hay, por ejemplo, un candidato, por ahí nos mandaba, por ejemplo, en el pleno, que sí, que se oponía, que le habíamos bajado el spot, pero en cambio nos mandó la cuña que la sustituya. Es decir, es la misma cuña, solamente ellos le quitan el lenguaje o las imágenes indebidas.
es la misma cuña. Si no le quitan, con que le quiten la parte que no corresponde, está bien subsanado. Pero ¿de qué sirve la sanción si ya durante varios días fue promocionado y difundido, ¿no? Fueron promocionados y difundidos? Bueno, lo importante es que haya una corrección, y hay que tomar en cuenta que más allá de nuestra disposición en cuanto a que se retire y se baje ese spot, está la infracción electoral. Nosotros lo que hacemos es levantamos un informe y corre hacia el contencioso. El juez decidirá si incurrieron en una infracción o no, y de darse el caso, pues impondrá la sanción, aparte de la medida que nosotros tomamos en el tema de la suspensión inmediata. ¿Usted cree que el Ecuador está llegando a, o generando o promoviendo un voto consciente, un voto actualmente educado, que hay cultura electoral en el país? La estamos creando y la estamos formando, la estamos haciendo, pero si usted se acuerda, o sea, yo tengo 40 años, le comento, de 40 años, y yo he vivido procesos electorales en toda esta historia política. Y yo tengo grabado en mi mente las campañas anteriores, antes de estar aquí. En esas campañas abusaban de la pobreza y la exponían en las campañas, abusaban de los niños y niñas y los ponían ahí como bandera de campaña electoral, utilizaban un lenguaje que iba en desmedro, y en vez de que los candidatos dijeran lo que iban a hacer, se ponían a pelear entre ellos, y era una campaña completamente no limpia, no era una campaña limpia. Y entonces los ecuatorianos, ¿qué hacíamos? Veíamos y simplemente votábamos por una simpatía de un rostro, más no conscientemente por lo que nos proponían o lo que nos ofertaban. Ahora, con las condiciones, los candidatos, y si usted ve ya la generalidad, el tema macro, los candidatos están cumpliendo. Y usted ve hasta en las vallas, dicen seguridad, le ponen una suma, más seguridad, menos intolerancia. En la forma en que presenta sus spots ya no son vacíos o no son huecos, sino que en todos sus mensajes comunicacionales ellos están poniendo pues cuáles son sus ideas, cuáles son sus planes, qué le proponen a los ciudadanos. Antes no ocurría eso. No, si era un milagro si un candidato en una campaña decía lo que iba a hacer cuando llegaba a la presidencia, o a ser asambleísta o así. Pero sin embargo todavía tenemos espacios de campañas en donde no hay propuestas ni soluciones, sino solo críticas. Exactamente, sí ocurre todavía eso, es verdad, pero al menos estamos construyendo un nuevo lenguaje político, y obviamente que eso también requiere de la madurez. Pero lo importante es que lo que de verdad ocurría en el pasado ya no se está dando, y ahora se cuidan más. Hay unos que obviamente caen, ¿no? Pero después como que vuelven a corregir y se enfrascan en decir cuáles son sus propuestas, qué van a hacer. También he escuchado demagogia, ¿para qué les soy sincera? Y no en ciudades grandes, en ciudades pequeñas, los candidatos a la asamblea, los candidatos provinciales, todavía tienen un discurso demagógico y están ofertando puentes, ofrecen carreteras, ofrecen centros de salud. Recientemente vine de una provincia y yo alerté y dije, ¿sabe qué? Primero, ese candidato de fiscalización tiene que ver qué es lo que está haciendo, porque tiene que hablar de sus propuestas programáticas. Y dos, nosotros somos esclavos de lo que decimos. Y no era como en el pasado, que yo ofertaba caminos y ofertaba hospitales, y cuando llegaba al poder simplemente no cumplía. Ahora están equivocados, porque si ellos llegan y no cumplen, el pueblo les puede revocar el mandato. Actualmente tenemos las iniciativas, las revocatorias de mandato. Cuando un candidato que alcanzó la dignidad a la cual aspiraba, llegó, y resulta ser que después de un año de trabajo no ha cumplido o no está cumpliendo, el mismo pueblo que lo eligió le puede quitar la dignidad. Entonces hay que ser cuidadoso con lo que se dice, porque si se dice se debe cumplir, y si no se cumple corren el peligro de ser destituidos.
Con respecto a la publicidad sancionada, nos menciona en el caso de la feriata Marcela Alemán, dice, pasó por semanas al aire, logró su cometido. Además, no está al aire en la televisión, pero está al aire en sitios web. En los sitios web entiendo que no hay regulación. Ya mire, aquí es como dice, palo porque bogas y palo porque no bogas. Y aquí lo digo bien claramente. El tema, cuando hubo el tema de promoción electoral, los medios de comunicación dijeron que no, que se los quería callar, entonces váyase a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional resolvió que todo lo que son los nuevos medios de comunicación no están en el control del Consejo Nacional Electoral. El mismo día de las elecciones, alguien que tenga Twitter, Facebook, YouTube, lo que quiera, puede decir lo que quiera y lo que desee en redes sociales. Las redes sociales no están dentro del control del Consejo Nacional Electoral. Pero se entiende decir lo que quiera con respeto. Con respeto, por eso es que nosotros dijimos y sacamos un manual, el manual de convivencias en redes sociales. Entonces, ¿qué dijimos en el manual? Que también unos nos felicitaron, otros ahí no recibimos felicitaciones. ¿Qué dijimos? Acuérdense que cuando escriba, la otra persona tiene sentimientos y los puede herir. Escribir en mayúscula equivale a gritar. O sea, un manual de convivencias que no es obligatorio, pero al menos nosotros dejamos abierto para que genere el diálogo, ¿no? Y que vean si los que quieren lo toman, los que no quieren no lo toman, ¿no? Pero generamos, pues no. El tema de la feriata estuvo semanas y está todavía subido en YouTube. YouTube no está dentro del control de nosotros, está en redes sociales, pero sí entró en control al momento en que medios de comunicación recogieron partes del video de la feriata. Nosotros ya resolvimos y le dijimos a los medios de comunicación que recogieron la feriata, que fueron 3 medios de comunicación, se les prohibió que lo vuelvan a transmitir. Y en el caso de reincidencia, pues ahí sí, pues ya eso sería el contencioso electoral. Y también al medio de comunicación que pasó a la feriata, se le prohibió el espacio de humor político que tenía. Ya se lo sacamos del aire ese espacio. Ya, con respecto, a ver, Andrés Amaniego dice, ¿cómo va el monitoreo de medios en las provincias? Bueno, lo hacemos a través de nuestras delegaciones provinciales. Sí están teniendo resultados. Nosotros semana a semana nos están llegando los informes. ¿Qué resultados han tenido? Nosotros ya hemos tomado resoluciones como 12 y recientemente 6, 18. 18 informes nos han pasado de las diferentes delegaciones sobre los informes de monitoreo. Por eso es, por ejemplo, que tuvimos otra resolución sobre el candidato a la presidencia del PRIAN. Eso nadie nos puso la denuncia, nadie le mandó nada. El monitoreo registró cuando él, pues en todas las provincias y en los medios provinciales y nacionales, llegaba pues y regalaba congeladores, las bombas para fumigar. Cuando hay una prohibición expresa, los candidatos no pueden dar regalos, dádivas o nada que vaya a significar pues la compra de un voto. Con respecto a lo de las redes sociales, las reglas, la gente dice que reglas, manual de convivencia, sí, pero ¿cómo lograr que este manual de convivencia se respete? Bueno, lo que pasa es que no podemos nosotros más allá que concienciar, porque el tema de redes sociales no está dentro de nuestro control. Lo único que podemos hacer es mediante talleres, tenemos páginas web y nosotros damos, y a través de las asociaciones de cyber con quienes hicimos el taller, difundimos y socializamos el manual, pero no lo podemos imponer ni tampoco es nuestra intención imponer algo. Simplemente dejamos, los hablamos, consensuamos y si ellos quieren lo acogen. Andrés Amaniego dice, ¿qué pasará con el gobernador de Loja que ordenó el uso de vehículos oficiales para la campaña del candidato Bueno, sí, para empezar todavía no nos ha llegado la denuncia sobre eso, de ahí tiene que haber una denuncia, y 2, el departamento de fiscalización, en todo caso de la delegación, nos ha de llegar un informe de darse el caso, porque todo tiene que tener motivación. Tiene que llegar un informe sobre eso, claro, para que ustedes tomen medidas al respecto. Porque si nosotros damos oído a todas las cosas que dicen, de pronto nosotros podríamos incurrir
en una violación a derechos. Hay una presunción y siempre la presunción es de inocencia. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo culpable. Entonces, partiendo de esa presunción de inocencia, tienen que haber, pues, obviamente, un informe. Pero hubo denuncias públicas al respecto, con fotos, hubo denuncias públicas claro, con fotos. eso de ahí ya nos ha de llegar. Pero hay que tomar en cuenta de que ahí, si son funcionarios públicos, hay división de atribuciones. En este caso, Contraloría General del Estado es el ente encargado de ver que por el buen uso de los bienes y recursos públicos, además obviamente que en campaña nosotros también tenemos el control. Hay una campaña que es 1-800 éticos, en donde Contraloría ha dicho, llámenme a denunciar todo este tipo de situaciones, porque no se puede usar ni vehículos, ni infraestructuras, ni fondos para campañas electorales, está terminantemente prohibido. ¿Qué pasará con los candidatos que regalan desde camisetas hasta colchones? ¿Ellos también son sancionados? Ya, ahí es que le digo, hay una línea muy fina, ¿no? Y ya nosotros tomamos una resolución sobre un candidato porque ya era demasiado descarado y porque nuestros reportes de medios ya nos reportaban medios nacionales y provinciales. Llegaba, como le digo, con colchones, con cocinetas, con bombas de fumigación, el candidato del PRIAM. Ya el señor ya se le mandó el contencioso electoral y se le prohibió mediante resolución, prohíbase ¿cómo es que se llama? La entrega de regalos o dádivas. Ya está eso tomado la semana pasada. Si el candidato continúa infringiendo la norma, pues ahí hay varias sanciones, tipo que ya en su momento, pues de darse el caso, se ejecutará. Pero las sanciones son varias. Por ejemplo, pueden ser sanciones pecuniarias, es decir, multas. El retirarle los derechos políticos, y retirarle los derechos políticos a alguien es sumamente complicado, porque la persona no puede tener actividad ni pública ni privada, totalmente, no puede firmar nada. Y tercero, de llegar al cargo por el cual está optando, se le puede retirar la dignidad, es decir, que lo destituye del cargo. Entonces son varias, las sanciones son drásticas dependiendo de la infracción, pero eso de ahí en su momento el juez electoral pues decidirá. Si un ciudadano mira que un candidato está utilizando recursos del Estado para hacer campaña, ¿cualquier ciudadano puede presentar una denuncia en el CNE? Por supuesto, y no solamente el CNE, está abierta pues la línea 1-800 éticos, y es más directo porque es con Contraloría General del Estado. Pueden enviarles fotos, pueden enviarles videos, porque ahora con los teléfonos pueden hacer eso, pueden mediante llamada telefónica, pero yo siempre digo que hay que adjuntarles pruebas. Entonces lo más prudente es que tomen la foto y le manden al 1-800 éticos, porque tienen hasta mail, correo. Ellos están teniendo una campaña muy agresiva, y nosotros firmamos un convenio CNE Contraloría General del Estado para ver todas estas situaciones. Bueno, quiero agradecerle a Nubia por su tiempo, por todas las dudas que ha aclarado, y esperamos contar con ella otra ocasión, porque supongo que deben haber más preguntas, más dudas. Tenemos también muchas preguntas, y gracias por habernos acompañado, Nubia, y gracias por su tiempo. A usted de verdad, y recuerden, este 17 de febrero, dale vida a tu voto, es una campaña que tenemos de incentivo al voto para que no sientan como que votar es una obligación, sino que es una responsabilidad cívica.